Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Día de Muertos del Libro Club Revolución. Yo soy Virginia Mares y hoy quiero compartir con ustedes El corazón del ator, de Edgar Allan Poe. Espero que lo disfruten. Es cierto, siempre he sido nerviosa, muy nerviosa, terriblemente nerviosa. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loca? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas veces oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérica. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loca, pero las locas no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse manos a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Ay, tan suavemente! Muy suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba la linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras de ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que una loca hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Cautelosamente. Iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el maldito ojo. Y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre a abrir la puerta. El minutero de su reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí,
abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea y quizá me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro porque el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que él era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna. Ay, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaban la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba: no es más que el viento en la chimenea o un grillo, aquel ruido. Sí, habría tratado de darse ánimo con estas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callada.
Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nerviosa. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, había muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loca, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar. El piso estaba intacto, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavida. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado al campo. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a revisar. A que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolas a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo misma, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.
Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómoda. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálida y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálida, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre las insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Ay, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios, no! No, claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé. Y así lo pienso hoy, pero cualquiera cosa era preferible a aquella agonía. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté yo. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. La leyenda de Jack O'Lantern. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una noche de Samaín, un hombre con fama de embaucador, borracho y pendenciero, conocido como Jack el Tacaño, tuvo la mala suerte de encontrarse con el mismísimo diablo. Parece ser que el diablo había oído hablar de las malas acciones de Jack y de su habilidad para estafar hasta al más listo. Celoso de que alguien pudiese superarle en ese aspecto y decidido a comprobar la veracidad de los hechos, el diablo quiso averiguar por sí mismo si Jack estaba a la altura de su reputación y, de ser así, llevarse su oscura alma al infierno. Esa noche, como de costumbre, Jack había bebido demasiado y estaba muy borracho, deambulando por el campo, cuando se encontró con una misteriosa figura en medio del camino. Pero aún bebido, Jack se dio rápidamente cuenta de que aquel ser era el diablo que había venido a recoger su malograda alma. Viéndose atrapado, Jack pidió al diablo un último deseo a cambio de su alma. Este deseo fue un último trago de cerveza. El diablo no vio motivo para negarse a su demanda, por lo que le acompañó a una taberna y le dejó beber hasta saciarse. Llegando el momento de pagar, Jack embaucó al diablo, convenciéndolo para que se convirtiese en una moneda de plata con la cual se saldaría la deuda, antes de que lo acompañara al infierno. Pero Jack no tenía ninguna intención de regalar su alma, por lo que decidió quedarse la moneda, guardándola en su bolsillo.
y sabiendo que al diablo no le gustaban las cruces, se guardó también una cruz de plata junto a la moneda. El diablo, sabiendo que no había manera de escapar, tuvo que prometer a Jack que no volvería por su alma hasta dentro de 10 años. 10 años más tarde, Jack y el diablo se encontraban en un bosque para saldar la deuda. El diablo estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack seguía sin intención de dársela, por lo que rápidamente urdió un nuevo plan, diciendo: como último deseo, ¿podrías bajarme aquella manzana de ese árbol, por favor? El diablo pensó que no perdía nada, y de un salto llegó a la copa del árbol. Pero antes de que el diablo se diera cuenta, Jack marcó rápidamente una cruz en la corteza del árbol. Entonces el diablo no pudo bajar. Jack le obligó una vez más a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. El diablo no tuvo más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero como durante toda su vida había sido un borracho y un estafador, no pudo entrar al cielo, que era donde iban las personas buenas. Tampoco pudo entrar al infierno, a donde iban las malas personas, ya que había engañado al diablo para que éste jamás pudiera quedarse con su alma. ¿A dónde iré ahora?, preguntó Jack. Y el diablo contestó: vuelve por donde viniste. El camino de regreso era oscuro y frío, no se podía ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno para que pudiera guiarse en la oscuridad, y Jack lo puso en un nabo que había vaciado para que no se apagara con el viento. A partir de entonces, a los nabos o calabazas en Halloween se les conoce como el tenebroso candil de Jack. Y continuamos con el maratón de Noche de Muertos del Libroclub Revolución. Soy Carlos Mota y me da mucho gusto saludarte una vez más. Para esta noche elegí el cuento El fumador de pipa, del escritor inglés Martin Armstrong. Sin más, por lo general no me importa caminar bajo la lluvia, pero en aquella ocasión la lluvia era torrencial y aún tenía 10 millas que recorrer. Por eso me detuve ante la primer casa, más o menos a 1 milla del pueblo siguiente, y miré por encima de la canela del jardín. La casa no tenía un aspecto muy prometedor, pues vi enseguida que estaba vacía. Todas las ventanas estaban cerradas, y no había una sola con persianas ni visillos. Por una de ellas, del piso bajo, vi paredes desnudas, la desnuda repisa de una chimenea y una parrilla vacía. También el jardín estaba descuidado, los lechos de flores llenos de hierbas. Apenas se lo habría reconocido como tal jardín de no ser por la cerca, los vestigios de senderos rectos y los arbustos de lilas que estaban en plena flor y que regaban de agua la hierba cada vez que el viento los sacudía. Es fácil imaginar, pues, que me sorprendiera cuando un hombre salió de entre las lilas y vino hacia mí lentamente por el sendero. Lo sorprendente no era solo que estuviera allí, sino que paseaba por allí sin objeto, con la cabeza descubierta y sin impermeable, bajo aquella lluvia que empapaba y calaba. Era un hombre más bien gordo y vestido de clérigo, canoso, calvo, bien afeitado, con el aspecto engreído de intensidad excesiva que ve uno en los retratos de William Blake. Advertí enseguida cómo los brazos le colgaban desmayadamente junto a los costados, sus ropas, lo que lo hacía aún más extraño. Su cara estaban chorreando agua. No parecía notar en absoluto la lluvia, pero yo sí. Estaba empezando a correrme por el pelo y a bajarme por el cuello. Y dije: «Usted perdone, señor, pero ¿puedo pasar a guarecerme?». Se sobresaltó y alzó unos ojos desconcertados que se encontraron con los míos. «¿Guarecerse?», dijo. «Sí», respondí yo.
De la lluvia. Ah, de la lluvia. Sí, señor, no faltaría más. Hágame el favor de pasar. Abrí la cancela del jardín y lo seguí por un sendero hacia la puerta principal, donde él se hizo a un lado con una leve inclinación para dejarme pasar primero. Me temo que no lo encontrará muy acogedor, dijo cuando estábamos ya en la entrada. No obstante, pase usted, señor. Aquí dentro la primer puerta a la izquierda. La habitación, que era amplia y con un ventanal saledizo dividido en 5 vidrieras, estaba vacía, con la excepción de una mesa y un banco de madera de pino y una mesa más pequeña en un rincón, cerca de la puerta y sobre la que había una lámpara no encendida. Hágame el favor de sentarse, señor, dijo señalando el banco con otra leve inclinación. Había una cortesía anticuada en sus modales y en su manera de hablar. Él no se sentó, sino que dio unos pasos hasta el ventanal y se quedó de pie, mirando el jardín chorreante, los brazos aún colgándole ociosamente junto a los costados. Por lo visto, a usted no le importa la lluvia tanto como a mí, señor, dije tratando de ser amable. Se dio la vuelta y tuve la impresión de que no podía volver la cabeza y de que por eso tenía que volver el cuerpo entero para mirarme. No, oh no, respondió. En absoluto. De hecho, no había reparado en ella hasta que usted me la hizo notar. Pero debe de estar usted muy mojado, dije yo. ¿No sería más prudente que se cambiara? ¿Que me cambiara? Su absorta mirada se hizo inquisitiva y suspicaz ante la pregunta. ¿Que se cambiara la ropa mojada? ¿Que me cambiara de ropa? Dijo. Oh, no. Oh, por Dios, no, señor. Si está mojada, sin duda se secará a su hora. Entiendo que aquí dentro no llueve, ¿verdad? Le miré la cara. Realmente estaba pidiendo información al respecto. No, respondí. Aquí dentro no llueve, gracias a Dios. Me temo que no puedo ofrecerle nada, dijo cortésmente. Viene una mujer del pueblo por la mañana y a media tarde, pero entre tanto no tengo ninguna ayuda. Abrió y cerró sus manos colgantes. A menos, añadió, que quiera usted pasar a la cocina y hacerse una taza de té, si entiende usted de esas cosas. Rehusé, pero le pedí permiso para fumarme un cigarrillo. Hágame el favor, dijo. Me temo que no tengo ninguno que ofrecerle. El otro, mi predecesor, solía fumar cigarrillos, pero yo soy fumador de pipa. Sacó pipa y tabaco del bolsillo. Era un alivio verle emplear sus brazos y manos. Cuando a ambos hubimos prendido nuestro tabaco, yo volví a hablar. Todo el rato era consciente de que recaía sobre mí la responsabilidad de la conversación, de que si yo no hubiera hablado, mi extraño anfitrión no habría hecho la menor tentativa de romper el silencio, sino que se habría limitado a permanecer de pie, con los brazos caídos, junto a los costados, mirando directamente al frente, bien al jardín, bien a mí. Eché una ojeada a la desnuda habitación. Supongo que acaba usted de mudarse, ¿no? Dije. ¿Mudarme? Se desplazó mínimamente y volvió de nuevo hacia mí su absorta mirada, intensa y desazonante. De mudarse a esta casa, quiero decir. Oh, no, dijo. Oh, no, por Dios, señor. Llevo aquí varios años, o mejor dicho, yo mismo llevo aquí casi un año, y el otro,
mi predecesor, pasó aquí 5 años con anterioridad. Sí, ahora debe de hacer 7 meses que murió. Sin duda, señor, una melancólica, pensativa sonrisa transformó inesperadamente su rostro. Sin duda no me creerá. Mr. Bellows no me creyó cuando le diga que llevo solo 7 meses aquí. Eso más o menos. Si usted lo dice, señor, respondí. ¿Por qué no habría de creerle? Dio unos pasos hacia mí y alzó la mano derecha. Se la cogí de mala gana, una mano gorda, fofa, fría, que me produjo una sensación desagradable. Gracias, señor, dijo. Gracias. Es usted el primero, el primerísimo. Solté la mano y él no terminó la frase. Se había sumido, aparentemente, en un ensueño. Luego volvió a empezar. Sin duda todo habría ido bien. Habría bastado con que esto es, el viejo tío de mi predecesor, no le hubiera dejado esta casa. Más le hubiera valido seguir donde estaba. Era clérigo, ¿sabe usted? Abrió las manos, dándose a ver a sí mismo. Estas son sus ropas de clérigo. De pronto me preguntó, ¿usted cree en la confesión? ¿En la confesión?, dije yo. ¿Quiere usted decir en el sentido religioso del término? Se acercó un paso. Ahora casi me tocaba. Lo que quiero decir es, dijo bajando la voz y mirándome intensamente. ¿Cree usted que confesar un pecado o un crimen reporta alivio? ¿Qué iba a contarme? Me habría gustado decir no, para disuadir a la pobre criatura de hacerme ninguna confesión. Eso había hecho su pregunta con tal tono de súplica que no tuve corazón para rechazarlo. Sí, dije. Creo que al hablar de ello puede uno librarse de muchas veces de un peso en la conciencia. Ha sido usted tan comprensivo, señor, dijo con una de sus corteses inclinaciones, que estoy tentado de abusar. Alzó una de sus pesadas manos con un gesto perfunctorio y la dejó caer de nuevo. ¿Tendría usted paciencia para escuchar? Estaba de pie a mi lado, como si fuera el maniquí de un sastre que hubiera sido colocado allí. Su pierna tocaba mi rodilla. Sentí fuertemente repelido por su vecindad. ¿No quiere sentarse ahí?, dije, señalando el otro extremo del banco en el que yo estaba sentado. Me resultaría más fácil escucharle. Volvió el cuerpo y miró absorta y seriamente el banco. Luego se sentó en él, dándome la cara con una pierna a cada lado, inclinado hacia mí. Estaba a punto de hablar, pero se frenó y miró a la ventana y la puerta. Luego se sacó la pipa de la boca y la depositó en la mesa, y sus ojos se volvieron a mí. Mi secreto, mi terrible secreto, dijo, es que soy un asesino. Su declaración me horrorizó, como no podía ser menos, y sin embargo, creo apenas me sorprendió. Su extremada rareza me había preparado, hasta cierto punto, para algo bastante sombrío. Contuve el aliento y lo miré fijamente, y él, con horror en sus ojos, me devolvió la mirada fija. Parecía estar esperando a que yo hablara, pero en un primer momento no pude hablar. ¿Qué podía yo decir? En nombre de la cordura. Lo que por fin dije fue algo fantásticamente inadecuado. ¿Y esto?, dije. ¿Le remuerde la conciencia? Me obsesiona, dijo apretando de repente sus manos pesadas, fofas, que reposaban sobre el banco ante él.
¿tendría usted paciencia? Asentí. Cuéntemelo, dije. De no haber sido por la herencia de esta casa, empezó, nada habría sucedido. El otro, mi predecesor, habría permanecido en su rectoría y yo no habría hecho nunca acto de aparición, aunque hay que reconocer que él, mi predecesor, no estaba contento en su rectoría. Se enfrentó con hostilidades, sospechas. Por eso vino a esta casa al principio, solo a título de prueba. Ya ve, le fue legada vacía. Simplemente la casa, sin muebles, sin dinero, y se vino y puso un par de cosas, esta mesa, este banco, unos cuantos utensilios de cocina, una cama plegable arriba. Quería, ya ve, probarla primero. Lo traía el apartamiento de la casa, pero quería asegurarse de ella en otros sentidos. Algunas casas, ve usted, son seguras y otras no lo son. Y quería asegurarse de que esta era una casa segura antes de mudarse a ella. Hizo una pausa y luego dijo con mucha seriedad: Permítame aconsejarle, amigo, que siempre haga eso cuando considere la posibilidad de mudarse a una casa desconocida, porque algunas casas son muy inseguras. Asentí. Ya lo creo, dije. Paredes húmedas, mal alcantarillado y demás. Él negó con la cabeza. No, dijo, no es eso. Algo mucho más serio que eso. Me refiero al espíritu de la casa. ¿No siente usted? Su mirada absorta se hizo más penetrante que nunca. Que esta es una casa peligrosa. Me encogí de hombros. Las casas vacías son siempre un poco raras, dije. Reflexionó sobre esta afirmación. ¿Y ha notado usted, inquirió por fin, la rareza de esta? Sentí en efecto, al hacerme él la pregunta, que la casa era rara, pero era la rareza de él, lo sabía perfectamente, y las sombrías insinuaciones de su charla, lo que la hacían rara, y respondí: No es más rara que otras casas vacías, señor. Me miró con incredulidad. Extraño, dijo. Extraño que no lo sienta usted, aunque bien es verdad que el otro, mi predecesor, no lo sintió al principio, ni siquiera esta habitación, porque esta habitación, señor, es la habitación peligrosa. ¿Le pareció extraña al principio? No, pese a que hay en ella una cosa muy curiosa. Si hubiera hecho bueno, habría puesto fin a la conversación y me habría marchado, pues la charla y el comportamiento del viejo me estaban haciendo sentir cada vez más incómodo. Pero no hacía bueno, estaba lloviendo con más fuerza que nunca y se estaba poniendo muy oscuro. Evidentemente, estábamos en medio de una tormenta. El viejo se levantó del banco. Me parece que ahora puedo mostrarle, dijo. Esa cosa curiosa de la habitación. Solo se ve después de que ha oscurecido, pero me parece que ya está lo bastante oscuro. Se acercó a la mesita del rincón y se puso a encender la lámpara. Cuando estuvo encendida y él hubo vuelto a su lugar, el globo de cristal esmerilado la llevó a la mesa más grande y la colocó a mi izquierda. Ahora, me dijo, siéntese a la mesa de frente. Así lo hice. Ante mí, al otro lado de la habitación desnuda, se hallaba el ventanal saledizo con sus 5 vidrieras y sin visillos. Ahora está usted sentado, dijo posando una pesada mano sobre mi hombro, donde el otro, mi predecesor,
solía sentarse para sus comidas. No pude reprimir un respingo, ni resistir el impulso de volverme y mirarle. Me resultaba molesto tenerlo de pie a mi lado, detrás de mí, fuera de mi vista. Pareció sorprendido. «No se alarme, señor, hágame el favor», dijo. «Vuélvase y dígame lo que ve». Obedecí. «Veo el ventanal», dije. «¿Eso es todo?», preguntó. Miré fijamente el ventanal. «No», dije. «Veo también 5 reflejos de mí mismo, uno en cada vidriera del ventanal». «Eso es», dijo el viejo. «Eso es. Eso es lo que veía el otro cuando comía a solas. Veía a los 5 otros, cada uno tomando su solitaria comida. Cuando él se echaba un poco de agua, cada uno de ellos se echaba agua. Cuando él encendía un cigarrillo, cada uno de ellos encendía un cigarrillo». «Claro», dije yo, ¿y eso alarmaba a su amigo, al clérigo?» «El reverendo James Baxter», dijo el viejo, «así se llamaba. Asegúrese de no olvidarlo, amigo mío. Y si la gente le pregunta quién vive aquí, acuérdese de decir que el reverendo James Baxter. Nadie sabe. ¿Ve usted que... Nadie sabe lo que me ha contado usted? ¿Entendido?». «Exactamente», dijo él, bajando repentinamente la voz. «Nadie lo sabe, ni un alma. Usted es la primer persona a la que se lo he mencionado». «¿Y no ha sido usted objeto de investigaciones?», pregunté. «¿A este Mr. Baxter no se lo echó en falta?». Negó con la cabeza. «No», dijo. «Ni siquiera Mr. Bellows, que cuidó de él desde el principio, se ha dado cuenta de lo que ocurrió». Me volví y lo miré con incredulidad. «¿No se ha dado cuenta? ¿Quiere decir usted? ¿No se ha dado cuenta de que yo no soy él?». «Ve usted», explicó. «Éramos muy parecidos, así es, tremendamente parecidos. Antes de que se vaya, puedo enseñarle una fotografía suya y verá usted mismo». Ahora decidí que, con la lluvia o sin ella, me iba a ir. No parecía haber mucho motivo, aparte de la lluvia, para mi permanencia allí. Me puse en pie. «Bien, señor», dije, «no puedo sino esperar que sienta usted el beneficio de haber aliviado su conciencia de su secreto». El viejo caballero se puso muy agitado, cerraba y abría sus manos fofas. «Oh, pero no debe de irse aún. No ha oído usted ni la mitad. No ha oído usted cómo ocurrió». «Yo esperaba, señor. Ha sido usted tan amable que tendría paciencia y amabilidad para...». Volví a sentarme en el banco. «No faltaba más», dije. «Si tiene usted más que decir». Acababa de decirle, ¿verdad que le había dicho?, prosiguió el viejo caballero, «que yo, que el otro, que mi predecesor solía sentarse aquí durante sus comidas y veía a sus otros 5 yos imitándolo. Cuando él encendía su cigarrillo, veía a otros 5 cigarrillos encenderse simultáneamente». «Naturalmente», dije yo. «Sí, naturalmente», dijo el viejo. «Todo era enteramente natural hasta una noche terrible». Se interrumpió y me miró fijamente con horror en sus ojos. «Y entonces», dije yo, «entonces ocurrió algo extraño, horroroso, cuando él,
mi predecesor hubo encendido su cigarrillo, mirando a aquellos otros yos, como siempre hacía, vio que uno de ellos, el que más a la izquierda había encendido, no un cigarrillo, sino una pipa. Me eché a reír. «Oh, vamos, vamos, señor». El viejo se retorció las manos lleno de agitación. «Es cómico, lo sé», dijo, «pero también es terrible. ¿Qué habría pensado usted si lo hubiera visto efectivamente con sus propios ojos? ¿Acaso no se habría quedado espantado?» «Sí», dije. «Sí, efectivamente hubiera ocurrido. Si hubiera visto una cosa así realmente, desde luego me habría quedado espantado». «Bien», dijo el viejo. «Ocurrió». No había error posible al respecto. Era espantoso, horrible. Había tanto horror en su voz como si él mismo lo hubiera visto efectivamente. «Pero, querido señor mío», le dije, «usted solo cuenta con la palabra de este Mr. Baxter». Me miró con fijeza, sus ojos resplandecientes de convicción. «Yo sé qué ocurrió», dijo. «Lo sé con mucha mayor certeza que si lo hubiera visto». Escuché. La cosa siguió durante 5 días. Durante 5 noches seguidas mi predecesor vigiló lleno de horror a ver si la cosa se arreglaba sola. Pero, ¿por qué no se marchó de la casa?, pregunté. «No se atrevió», dijo el viejo con un forzado susurro. «No se atrevía a irse. Tenía que quedarse y asegurarse con sus propios ojos que la cosa se había arreglado». «¿Y no se arregló?». «La 6ª noche», dijo el viejo con un hilo de voz, «el 5.º reflejo, el que había desobedecido, desapareció». «¿Desapareció?». «Sí, había desaparecido del ventanal. Mi predecesor se quedó sentado, mirando con terror, absorto, el cristal vacío, y los otros 4 devolvían la aterrada mirada al interior de esta habitación. Él miraba el cristal vacío, y luego los miraba a ellos, y ellos le devolvían la mirada fija, a él o algo detrás de él, con horror en sus ojos. Entonces él empezó a ahogarse, dijo el viejo jadeando, él mismo casi ahora ahogándose, ahogarse, porque había unas manos alrededor de su garganta, agarrándolo, estrangulándolo. ¿Quiere decir usted que las manos eran las manos del 5.º? Pregunté, y fue solo mi horror ante el horror del viejo lo que me impidió sonreír cínicamente. «Sí», dijo él con un silbido, y extendió sus manos gordas y pesadas, mirándome con ojos fijos. «Sí, mis manos». Por primera vez sentí realmente aterrorizado. Nos miramos mudos el uno al otro, él jadeando y yo resollando aún. Luego, esperando calmarme, dije lo más tranquilamente que pude: «Ya veo. ¿Así que usted era el 5.º reflejo?». Él señaló su pipa encima de la mesa. «Sí», jadeó. «Yo era el fumador de pipa». Me puse en pie. Tenía el impulso de correr hacia la puerta, pero algún escrúpulo me retuvo allí, inmóvil, la sensación de que sería inhumano dejarlo solo, presa de su horrible fantasía, y con la vaga idea de hacerle entrar en razón, de aliviar su tortura. Pregunté: «¿Y qué hizo usted con el cuerpo?». Contuve el aliento. Un estremecimiento le desfiguró el rostro y, apretando sus 2 extendidas manos, empezó a golpearse el pecho convulsivamente. Gritó con voz agónica, «este es el cuerpo». Hasta aquí llegó el relato. Espero que lo hayan disfrutado.
Continúen con las lecturas del Libro Club Revolución. Hasta la próxima. Bienvenidos a una sesión más del Libro Club Revolución. En esta noche presentaremos el maratón de Día de Muertos de Libro Club Revolución. En esta ocasión vamos a leer el capítulo número 1 del libro Frankenstein de Mary Shelley. Pues bien, mi nombre es Génesis Flores y sin más les pido su atención para escucharlos. Capítulo 1. He nacido en Ginebra y pertenezco a una de las familias más distinguidas de aquella república, donde mis antepasados ocuparon cargos de consejeros y síndicos durante muchos años. Mi padre desempeñó numerosos puestos públicos con honor y beneplácito general, respetado por cuantos lo conocían por su integridad y su incansable atención a los asuntos públicos. Pasó su juventud dedicado de modo absorbente a resolver los problemas de su país y diversas causas se pusieron a que se casara de joven, de modo que solo al declinar la vida llegó a formar una familia. Me siento obligado a recordar estas circunstancias que rodearon su enlace, porque ilustran bien el carácter de mi padre. Uno de sus amigos más íntimos, que era comerciante, sufrió numerosos inconvenientes, hasta el extremo de caer en la pobreza. Después de haber sido un hombre rico, Beaufort, que así se llamaba el amigo de mi padre, era de carácter orgulloso e inflexible, incapaz de soportar una vida pobre y obscura en el mismo país en el que antes se destacara por su categoría y magnificencia. Por esto, luego de pagar honrosamente sus deudas, se retiró con su hija Lucerna, donde vivió miserable y olvidado. Mi padre, que quería cordialmente a Beaufort, se sintió muy apenado al verlo retirarse en circunstancias tan desgraciadas y deploró con sinceridad aquel falso orgullo que movió a su amigo a conducirse de forma tan poco de acuerdo con la amistad que los unía. No perdió tiempo, pues, en ponerse en su búsqueda, con la esperanza de convencerlo para que recomenzara su vida, para lo cual ofrecería crédito y ayuda. Beaufort había tomado prevenciones para no ser hallado fácilmente, de modo que pasaron 10 meses antes de que mi padre diera con su paradero. Alegre por el hallazgo, se apresuró a ponerse en camino hacia la casa, situada en una calle miserable, cerca de Reus, mas a su llegada solo encontró miseria y desesperación. Beaufort había logrado salvar una mínima parte de su fortuna, pero con eso no bastaba para permitirle vivir algunos meses, durante los cuales confiaba conseguir algún empleo respetable en una casa de comercio. Este intervalo lo pasó en inactividad, lo cual, no habiendo nada en que distraer sus pensamientos, vio aumentar diariamente su pena, que por fin lo dominó, de tal modo que a 3 meses yacía en cama. Enfermo e incapaz de esfuerzo alguno, la hija lo cuidó con toda dedicación, pero veía desesperada que sus pequeños recursos iban disminuyendo con rapidez y que no les quedaba otra perspectiva de sostén. Mas Caroline Beaufort tenía un espíritu de temple extraordinario y su valor le permitió afrontar la adversidad. Se ocupó de algunas labores sencillas, hizo trabajos con paja y por varios otros medios logró obtener un pequeño ingreso. Apenas fue suficiente para permitirle vivir. Pasaron varios meses y Beaufort fue empeorando y la hija debió dedicar mayor parte del día a atenderlo. Fueron disminuyendo sus medios de vida hasta que el 10º mes murió en los brazos de su hija, a la que dejaba en la miseria. Este último golpe doblegó al joven, que lloraba amargamente junto al féretro de Beaufort. Al entrar mi padre a la habitación, se convirtió en un espíritu protector de la desgraciada joven que se confió a su cuidado. Después de asistir al sepelio del amigo de Ginebra, lo llevó a Ginebra, donde la puso bajo la atención de una familia con quien estaba emparentado. 2 años después, Caroline se convertiría en su esposa. Mis padres tenían gran diferencia de edad, pero esto al parecer no hizo sino unirlos aún más estrechamente en su cariño. El recto espíritu de mi padre poseía un sentido de justicia que le impedía querer a nadie cuya conducta no aprobara. Tal vez en años anteriores había sufrido por el indignio del proceder de alguien a quien amaba,
y por eso mismo se sentía dispuesto a conceder mayor valor a la nobleza. En su cariño hacia mi madre había una gratitud y una adoración en la que nada afectaba la diferencia de edad, pues le inspiraba el respeto de sus virtudes y el deseo de compensarle por parte de las penas que había sufrido. Hacía todo lo posible por complacer sus deseos y comodidades de mi madre, a quien él se esforzaba por amparar como un jardinero procura a proteger una planta exótica contra cualquier viento. Trataba de rodearla cuanto pudiera, llevarla a un placer suave y benévolo de espíritu. Ella había visto quebrantarse su salud hasta tranquilidad de su espíritu, y hasta entonces siempre equilibrada, a causa de los sinsabores que debió de atravesar. Durante los años anteriores al casamiento, mi padre fue renunciando a los cargos públicos, e inmediatamente después de su unión se alejaron en busca de un agradable clima de Italia. El cambio de ambiente y de pensamientos que le proporcionó el viaje de aquella tierra maravillosa fue para ella un excelente remedio para su debilitada salud. En Italia pasaron a Alemania y a Francia. Yo, el mayor de sus hijos, nací en Nápoles y de niño los acompañé a sus excursiones. Fui durante muchos años hijo único, y por grande que fuera su mutuo afecto, parecía poseer inagotables reservas de cariño, que alcanzaban a derramarlo sobre mí. Al pensar en ellos, lo primero que recuerdo son las tiernas caricias de mi madre, y la placentera sonrisa de mi padre al mirarme. Era para ellos un juguete mimado, un ídolo, y más aún, su hijo, la criatura inocente e indefensa con la que los obsequiara el cielo, a la cual deberían guiar hacia el bien y cuya felicidad o desgracia dependía de la forma en la que cumplieran sus deberes parentales. Con este profundo reconocimiento de su deuda hacia el ser que le habían dado la vida, agregó la ternura existente en ambos. Es fácil imaginar, así como cada una de las horas de mi infancia recibí una lección de paciencia, caridad y dominio. Fui además guiado con tanta dulzura que mi vida parecía transcurrir en un perpetuo goce. Mi madre ansiaba tener una hija, pero durante muchos tiempos seguí siendo el único motivo de sus cuidados. Cuando tenía unos 5 años de edad, durante una excursión a la que atravesaron las fronteras italianas, pasaron una semana cerca del lago de Como. Su bondad los impulsaba a menudo a entrar en chozas de los pobres. Aquello era para mi madre algo más que una obligación. Era una necesidad, una pasión, pues recordaba cuánto había sufrido y en qué forma recibía ayuda, y quería a su turno hacer las veces de ángel de la guarda para los afligidos. En uno de sus paseos le llamó la atención una choza muy pobre situada en el valle, cuyo aspecto era miserable, en tanto que una cantidad de niños desarrapados reunidos. Ella hablaba de la extrema penuria que ahí se sufría. Mi madre fue conmigo a visitarla, esa casucha, un día que mi padre había ido a Milán. Vimos allí a un matrimonio campesino, ya gastado y vencido por las preocupaciones y el trabajo que se distribuía en la escasa comida entre 5 hambrientos pequeñuelos, uno de los cuales agradó más a mi madre. Era una niñita, distinta a los demás, pues mientras sus 4 compañeros de ojos negros parecían pequeños vagabundos, ella era delicada y rubia. Tenía un brillante cabello dorado, y a pesar de la pobreza de sus ropas, parecía ostentar una corona de distinción en la cabeza, de frente amplia y despejada, de ojos limpios y azules. Sus labios, la forma de su rostro, le daban una sensibilidad y dulzura tan expresivas que era imposible mirarla sin ver en ella un ser extraordinario, descendido del cielo y luciendo sus rasgos un toque divino. La campesina, al notar que mi madre miraba con sorpresa y admiración a aquella niña tan hermosa, le hizo saber con gusto su historia. No era hija suya, sino de un noble de Milán y una alemana que murió al dar la luz, por lo que les fue entregada para que la criaran, una época en la que su situación era mucho mejor.
No llevaba entonces mucho tiempo de casados y su hijo mayor acababa de nacer. El padre de su pupila era de uno de esos italianos criados en la adoración, de las antiguas glorias de su país. Uno de esos que luchaban por las libertades de su patria. Finalmente fue víctima de su ideal. Y entonces no se sabía si había muerto o yacía en los calabozos de Asturias. Fueron confiscadas sus propiedades y la niña quedó huérfana y en la miseria. Entonces siguió viviendo con sus padres adoptivos, en aquel medio agreste en el que se destaca como una rosa cultivada en medio de los oscuros zarzales. Al regreso de Milán, mi padre me encontró jugando en el vestíbulo de nuestra casa de campo con una niñita hermosa como los ángeles. Una criatura cuyos ojos parecían irradiar luz y cuyos modales y movimientos eran más leves que los de las gamuzas en las montañas. No tardó en serle explicada aquella aparición. Contando con la autorización de su esposo, mi madre había pedido a los rústicos tutores que le cedieran a su pupila. Ellos la querían, pero su presencia era como una bendición. Sin en cambio comprendieron que hubiese sido injusto mantenerla en la pobreza y en la necesidad cuando la providencia le ofrecía protección tan poderosa. Consultaron con el cura de la aldea y Elizabeth Lavenza fue a vivir a la casa de mis padres. Y para mí, más que una hermana, la linda y adorada compañera de los trabajos y placeres. Elizabeth era querida por todos, aunque compartiendo el sentimiento de cariño, casi reverencia que sentían todos por ella, ese sentimiento me enorgullecía y me encantaba. La tarde anterior de su llegada a la casa, mi madre me dijo con fingida seriedad: «Tengo un regalito para ti, mi Víctor, mañana nos llegará». Y cuando a la mañana siguiente me presentó a Elizabeth como el regalo anunciado, yo, con infantil seriedad, interpreté sus palabras al pie de la letra y consideré que Elizabeth era mía para protegerla y quererla. Cuántos elogios recibía ella, yo los recogía como si fueran hechos a mi persona. Nos tratábamos familiarmente de primos. No había palabra que pudiera expresar lo que ella era para mí, más aún que una hermana, pues hasta la muerte solo sería para mí. Bueno, amigos, pues esto fue el capítulo 1. Espero haya sido sé que es una breve introducción, espero haya sido de su interés para seguir leyendo Frankenstein, que es un clásico de Mary Shelley. Y pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.